Mi nombre es Daniel Pineda, soy el 24 de quinto de bachillerato de sección A. En este video voy a hacer el laboratorio 2 de computación que corresponde a una base, una aplicación en Android donde cree e inserta los datos de una ferretería. Se realiza la consulta, el ingreso, la eliminación y la modificación de los datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una clase de Java llamada admin SQL Lite Open Helper. Colocamos las librerías necesarias para desarrollar la clase. Asimismo, esto lo realizamos colocando extends SQL Lite Open Helper. Colocamos el cursor encima de la clase, presionamos Alt Enter y colocamos implementar métodos. Después lo volvemos a hacer para agregar esto. Cuando ya esté todo listo, creamos lo que es la base de datos. Creamos una tabla llamada ferretería, la cual consistirá de 7 campos. El primero será el ID, será la llave primaria y será de tipo entero. El segundo campo, apellido, será de tipo texto, país, texto, utensilio, igual texto. Pasamos al precio de tipo entero y la cantidad del teléfono igual tipo entero. Cuando ya tengamos la clase, procederemos a crear la primera ventana. La primera ventana consiste en una ventana en la que saldrá mi nombre, el grado y la sección. Asimismo, un botón que me dirigirá a la ventana 2 que es la base de datos, la aplicación de la base de datos. Primero editamos los valores del botón, le colocamos un ID, aunque en este caso colocamos el que tiene predeterminado ya que no es necesario cambiarlo. Editamos el ancho y el alto del botón, asimismo la alineación, el margen, el texto que aparecerá en el botón, en este caso ir ventana 2, que es el texto que aparece en el botón. Y por último el método que llamaremos muestra ventana. Esto significa que al presionar el botón se ejecutará un método que mostraremos más adelante. Colocaremos dos TextView que consisten en estos dos, en el que se muestra el nombre y el grado de la sección. Igualmente no es necesario editar el ID, por lo tanto dejamos el predeterminado. Editamos el ancho y el alto, la alineación y el margen. Colocamos el texto que aparecerá, en este caso Daniel Pineda, que es mi nombre. Y editamos el tamaño del texto, que será de 35. En el segundo TextView editamos la alineación, el ancho y el alto, alineación, el margen. Colocamos el texto, que será quinto de bachillerato A. Y el tamaño del texto será de 30. Luego editamos lo que es el main activity. Colocamos las librerías necesarias para desarrollar la aplicación. Empezamos creando un método público, el cual se llamará muestra ventana, que es el método que colocamos en el botón. Aquí indicamos que pasará del main activity 1, que es la ventana 1, al main activity 2, que será la ventana 2. Por medio de esto iniciamos el método. De esta manera, al presionar el botón ir ventana 2, la aplicación nos dirigirá a la ventana 2, que corresponde a la ventana de la base de datos de la ferretería. Ahora procedemos a la segunda ventana, en la cual colocamos 7 edit text y 4 botones que corresponden a alta, modificar, consulta y baja. Colocamos igualmente 7 campos para ingresar los datos. En este caso no coloqué un label para identificar cada campo, ya que no habría espacio para colocar todos los botones y la letra sería muy pequeña. Editamos el primer edit text. En este caso sí es necesario editar el ID. Por lo tanto, el ID lo llamaremos etID. Editamos el ancho y el alto, el margen del
cuadro de texto. Y realizamos el mismo procedimiento con todos los textos. Igualmente lo único que cambia es la posición del campo de texto y el ID de cada uno. Por ejemplo, en el segundo el ID será ET apellidos. En el tercero el ID ET país. En el cuarto ET utensilio. En el quinto ET precio. En el sexto ET cantidad y en el último ET teléfono. Igualmente editamos el ancho y el alto, la alineación y el margen de cada uno de estos edit text. Luego procedemos a editar los botones, los cuales igual esto no es necesario editar el ID, por lo tanto se deja el predeterminado. Editamos el ancho, el alto, la alineación, el margen y aquí colocamos el método que llamaremos alta. Y el texto que aparecerá en el botón igualmente alta. En el segundo botón igualmente el ID no es necesario editarlo. Editamos el ancho, el alto, la alineación, el margen y el método que en este caso llamaremos modificar. Igualmente el texto que aparecerá en el botón que será modificar. En el tercer botón no es necesario cambiar el ID, editamos el ancho, el alto, la alineación, el margen y el método se llamará consulta por código. O sea que pediremos los datos, consultaremos los datos por medio del código. Y el texto que aparecerá en el botón que será consulta. En el quinto o cuarto botón igualmente no es necesario editar el ID. Editamos el ancho, el alto, la alineación, el margen. El método en este caso se llamará baja. Igualmente el texto que aparecerá en el botón será baja. Luego de editar lo que es la interfaz de la aplicación, pasaremos a dictar el main activity. Este procedimiento será un poco más extenso. Primero agregamos las librerías necesarias para la aplicación. Declaramos las variables privadas edit text, apellidos, país, utensilio, precio, cantidad y teléfono. Que son los que tendremos en los diferentes edit text de la interfaz gráfica. Luego iniciamos las variables, que indica que la variable etid se tomará del campo de texto etid. Igualmente con las otras variables. Cada variable va asociada a su respectivo edit text. Cuando ya tengamos iniciadas las variables y las relacionamos con cada edit text de la interfaz gráfica, pasaremos a crear los métodos que son necesarios para insertar, modificar, eliminar y consultar los datos de la aplicación. Crearemos el primer método público alta. Colocamos la clase admin SQLite Open Helper admin. Eso será necesario para conectar a la clase admin SQLite Open Helper. Igualmente creamos la variable bd SQLite Database y colocamos una variable tipo string llamada id, en la cual se indica que el id se tomará del edit text 1, por lo tanto se convierte a tipo string. Igualmente con la variable apellidos, país, utensilio, el precio y el teléfono. Creamos el registro de los datos, en el cual ingresaremos primero el dato del ID, por segundo ingresaremos el dato de los apellidos, el país, utensilio, precio, teléfono. Indicamos que los datos se insertarán en la tabla ferretería, la cual creamos en la clase Java. Indicamos que los
6 edit text. Colocaremos un texto, colocaremos 2 comillas para que el texto desaparezca. Y luego ponemos un mensaje el cual indicará que se cargaron los datos del artículo correctamente. Pasamos al segundo método público, modificar. Igualmente declaramos las variables ID, apellidos, país, utensilio, precio y teléfono que serán de tipo string y las tomaremos de su respectivo edit text. Ingresaremos los datos del ID, apellido, país, utensilio, precio y teléfono. En este caso el BD cambiará, ya que en vez de poner .insert colocaremos .update, o sea que modificará los datos de la tabla ferretería. Si se modifican los datos correctamente, se mostrará este mensaje, el cual nos dirá que se modificaron los datos. Si por el contrario ocurre un error al modificar los datos, nos saldrá: no existe un artículo con el código ingresado. El tercer método será la consulta. En este método consultaremos los datos. Enlazamos con la clase admin_SQLite_OpenHelper. En este caso solo tomaremos una variable, la cual será código, que tomaremos del primer edit text que corresponde al ID. Colocamos un SQL, ahora indicará que se seleccionarán de la tabla ferretería los valores apellidos, país, utensilio, precio y teléfono, donde el ID será igual al código. Luego creamos un condicional if. En este caso, dependiendo de lo que hayamos ingresado, por ejemplo, en la variable et apellido se cambiará a la que tenía anteriormente. Igualmente et país, utensilio, precio y teléfono. Se tomarán los datos del edit text. Entonces, dependiendo de del código que hayamos, del ID que hayamos ingresado, se mostrará el valor del apellido, el país, el utensilio, el precio y el teléfono. Si por el contrario no pasa esto y no se muestra ningún dato, nos mostrará un mensaje que indica que no existe ningún artículo con dicho código. O sea que si ingresamos un número un ID que no está registrado, no se mostrarán los datos y nos mostrará este mensaje. Luego pasamos al último método, que será baja, o sea, eliminar los datos. Igualmente enlazamos con la clase admin_SQLite_OpenHelper para enlazar con la base de datos. Igualmente solo extraemos el dato del primer edit text que corresponde al ID. En este caso el BD será .delete, o sea que eliminaremos los datos de la tabla ferretería. Dependiendo del código. O sea, si por ejemplo ponemos el código 45 y este código el ID ya está ingresado, se eliminarán todos los datos de ese campo. Por lo tanto, los edit text apellidos, país, utensilio, precio y teléfono colocamos 2 comillas, o sea que se mostrarán vacíos al momento de realizar la eliminación. Si se elimina correctamente, tendremos un mensaje que nos dirá que el artículo se borró con dicho código. Si por el contrario ocurre un error al eliminarse o el código ingresado es incorrecto, nos mostrará no existe un artículo con dicho código. Luego procedemos a lo que es el funcionamiento. En este caso lo volveré a ejecutar, ya que lo había probado anteriormente. Ahora ya tenemos la aplicación de Android ejecutándose. Como primera instancia se muestra la ventana principal, la cual muestra el nombre y el grado y la sección.
Aquí encontramos el botón con el cual nos moveremos a la siguiente página, a la siguiente ventana. Al presionar nos muestra los diferentes edit text y los botones, en este caso son 4. Ahora procederemos a ingresar los datos. Nos moveremos a la base de datos y podremos ver que como primer dato ingresaremos el ID. En este caso colocaré 35. Luego en los apellidos, en este caso solo colocaré uno para ahorrar tiempo. Colocaré Pérez, país Guatemala. El utensilio, como es una ferretería, voy a colocar como utensilio un taladro. El precio, en este caso voy a poner 75. La cantidad pondremos 10. Y colocaremos un teléfono. Y se cargan los datos del artículo. Eliminaremos los datos por medio de baja. Y ahora procedemos a modificar. Pondremos López como utensilio, país pondremos Colombia, utensilio martillo, precio pondremos de 78, cantidad 7 y cambiaremos el número. Y nos muestra que se modificaron los datos correctamente. Asimismo se eliminan los datos del teléfono.